Como ya varios lo sabrán, hace algunas semanas se dio a conocer que la CONMEBOL se unía a la UEFA Nations League para competir por este trofeo y esta reciente competición que vio a la luz por parte de la UEFA. En su momento realizamos un video de qué tanto podría competir la CONMEBOL en esta competición y ahora nos gustaría hacer un supuesto, un caso hipotético de qué pasaría o nuestro análisis de qué tanto podrían competir las selecciones de CONCACAF si jugaran esta competición europea. Recalco, esto solamente es una hipótesis, es un ejercicio. Con esto no queremos decir que queremos que CONCACAF esté en la UEFA Nations League o que se lo merezca, o tampoco que las selecciones que vayamos a mencionar sean menos. Simplemente es un ejercicio en el cual hablaremos meramente de un supuesto. Pues creo que para iniciar este video es importante mencionar el nivel que tiene CONCACAF, no desmeritando o no poniendo en alto de alguna u otra selección encima de otra, sino simplemente viendo el rango o el nivel que tiene la misma. La CONCACAF es una confederación la cual prácticamente te da los mismos selecciones mundial tras mundial que van a hacerse las candidatas al menos para representar a esta confederación. Pero, ¿qué me dices de las otras que tenemos y que al final del día, si bien podemos decir que no llaman tanto la atención, son selecciones al final del día que pues, dan todo por estar ahí, o al menos eso es lo que se demuestra en los partidos, pero no llegan a conseguir los resultados que requieren para esas estancias. En este caso mencionando a El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, que si bien, reitero, no es por quitarles mérito, porque al final del día siguen siendo candidatas, ¿sí? Lo vemos incluso en selecciones como Panamá, que está ahí en posiciones para clasificarse al menos de repechaje. Llegan a un torneo el cual es simplemente, o al menos hasta este momento antes de CONMEBOL, de selecciones europeas, en un entorno europeo con un clima de Europa totalmente frío, o al menos en la mayoría de los casos de las selecciones europeas. Y creo que un punto importante en este aspecto es los jugadores, cómo llegan, porque al final del día, estas mismas selecciones que ya mencioné, la mayoría de sus jugadores seleccionados compiten al menos en la liga nacional o al menos de la misma liga, y pocos son los casos de los jugadores que podemos mencionar que estén en otras ligas al menos de Europa. Una vez mencionado esto, quiero recalcar la situación de que vamos a mencionar las selecciones en un análisis al menos de qué tan lejos podrían llegar en los grupos que se encuentran al menos hasta ahorita en la National League, y por qué, o dar una explicación, una razón de por qué nosotros consideramos esa situación de la selección de CONCACAF de la que estamos hablando. La primera selección de la que vamos a hablar, y creo que es importante recalcarla porque al menos en los últimos años en esta confederación de CONCACAF ha dado problemas al menos a las selecciones de las que siempre hablamos, de Canadá, Estados Unidos y México. Es una seria combatiente al menos en CONCACAF, y por eso yo creo que se podría considerar que esta selección podría estar en el grupo D, y yo creo que podríamos manejarlo a media tabla, sobre todo porque ahí tiene selecciones muy importantes que pueden dar de qué hablar en esta competencia. Yo personalmente a Jamaica lo veo también en el grupo D, y la verdad yo sí lo veo más abajo, lo veo ahí entre los últimos lugares. Creo que es una selección que le hace falta avanzar bastante por la misma situación de los jugadores que pueda llegar a tener y demás. Entonces yo creo que ahí Jamaica sí sería, no quiero decir que es un San Marino más, pero ahí se echan un buen brinco, Yo creo que ahí se pelean entre esas dos selecciones. Yo personalmente sí veo a Jamaica ahí entre las últimas del grupo D. La siguiente selección en cuestión va a ser la selección de Panamá, que esta sí la he visto un poquito más combatiente en estos últimos años, sobre todo por la cuestión de que tienen ciertas individualidades de las cuales podemos hablar, pero que, volviendo al mismo punto, estamos hablando de selecciones europeas que tienen bastante nivel, que no es lo mismo mencionar una selección europea a una de CONCACAF. Por eso mismo yo la pondría en el grupo D, igual en media tabla y un poquito más abajo, sobre todo por esa misma cuestión de que no todas son buenas selecciones, pero también no puedes confiarte de estas mismas. Yo comparto bastante tu opinión. Creo que Panamá, sobre todo en los últimos 10 años, ha incrementado un poco su nivel, por lo menos al nivel de CONCACAF. Por ahí ha tratado de combatir, ha tratado de clasificarse al Mundial, y creo que por lo mismo podría estar en el grupo D, como bien mencionas, y sí, en media tabla, ahí peleándose yo creo que estando en un punto intermedio, ni estando entre las mejores, ni estando entre las peores, simplemente a la mitad.
Y repetimos esta misma situación, no es desmeritar, simplemente es hacer un análisis de ver cómo están unas selecciones y otras y ver si podrían o no competir en esta misma caso hipotético del que estamos hablando. Sin más dilación, vamos con el siguiente, que es la selección de Honduras, que esta la veo un poco más endeble, sobre todo porque en los últimos años he visto un bajo rendimiento de la misma y creo que por eso mismo sería igual del grupo D y de los últimos lugares. Yo igualmente comparto la misma opinión que tú. Creo que los catrachos por ahí, hablamos de que sus mejores jugadores o en su momento algunos de los mejores jugadores que jugaban en la Liga MX. Entonces creo que habla del nivel que puedan llegar a tener sus jugadores. En este aspecto yo también lo veo en el grupo D igualmente entre los últimos lugares, ahí compitiendo incluso con la selección de Jamaica. Entonces sí creo que los catrachos tendrían un lugar asegurado en este último grupo de la Nations League. El siguiente ya es una de las tres que hemos mencionado, que son las que por lo general siempre están en los mundiales, pero pues vamos a hablar un poquito de estas mismas. Vamos a hablar de Canadá. Canadá, una selección que ha llamado más la atención en los últimos años, sobre todo por jugadores como Jonathan David, como Alfonso Davis, y que por ahí tiene uno que otro jugador joven que llama la atención. Creo que por eso mismo, de las individualidades que mismo tiene, el planteamiento que maneja su entrenador y los veteranos que también llegan ahí para apoyar en esa situación de los partidos y en los momentos apretados de cada uno, es donde yo veo a Canadá en el grupo C, a media tabla, sobre todo porque al final del día tiene buenas selecciones el grupo C, pero Canadá no es un rival fácil de robar y lo hemos visto en partidos de CONCACAF. Yo personalmente también veo a Canadá en el grupo C. Me parece que sobre todo quien sobresale ahí es Alfonso Davis, que yo creo que sin problemas podría jugar en otra selección de cualquier otro grupo mejor. Sin embargo, por ahí, aunque es cierto que Canadá está teniendo jugadores que están llamando un poco más la atención, creo que aún les falta un poco el nivel, excluyendo evidentemente a Ponchito, pero de todos modos creo que Davis ha sido un pilar fuerte en Canadá que lo hace ser peligroso. Ya no hablemos tanto de esta cuestión de cómo juegan en conjunto, sino que no puedes dejar individualmente a Davis solo, porque te puede hacer por ahí alguna jugada que te cuesta algún gol. Entonces en este sentido yo también la vería en el grupo C, también lo vería en media tabla por esta misma situación, pero sí siendo una selección que pueda llegar a incomodar a ciertas selecciones, no a todas del grupo C, pero sí incomodando a ciertas selecciones. La siguiente vamos a mencionar a la selección de Costa Rica, que esta yo la veo un poco indecisa, o sobre todo que puede dar competencia para grupo para grupo D, pero a la vez no tanta como para quedarse o al menos pelear puestos más altos en el grupo C. Entonces yo la vería entre grupo C y grupo D, peleando el ascenso y el descenso, sobre todo porque al final del día es Costa Rica y tiene jugadores muy buenos, y creo que uno de los mejores y por los cuales puedo tener ciertas dudas es por Keylor Navas. Sí, claro, creo que el caso de Navas es el jugador que más destaca actualmente, creo que después de Alfonso Davis en CONCACAF. Es un portero que ha tenido una trayectoria, me parece, bastante buena, aunque a veces se le ha hecho menos de manera injusta, me parece a mí. En este sentido que mencionas, yo veo a los ticos en el grupo D, pero peleando por ascender al grupo C. Creo que tienen un poquito más de nivel que ciertas selecciones de ese grupo, entonces tampoco los veo como que tan abajo del grupo D. Sí los veo compitiendo en el grupo C, aunque tampoco yéndose más allá. Creo que, como tú bien dices, estaría de una manera intermitente entre estos dos grupos. La siguiente, la selección mexicana, que volvemos al mismo punto y lo hemos mencionado en videos anteriores. Creemos que la selección no está en su mejor rendimiento, ha tenido mejores momentos, y por eso mismo de que tenga muchos vacas sagradas, es la situación por la cual vemos esta selección un tanto fácil para las grandes selecciones. Yo vería la selección de México en el grupo C en los últimos lugares, pero estando a un pasito o medio pasito de descender, sobre todo porque estamos hablando de selecciones muy buenas las que tienes en este grupo, y que si bien muchos dirán de que no, de que son selecciones de medio rendimiento para abajo, son selecciones que tienen jugadores muy buenos y que en un momento u otro te cambian un partido sin ningún problema. Por eso pongo en esa posición a la selección de México.
Yo coincido totalmente contigo, como bien lo mencionas, México actualmente en este supuesto de que se jugara ya la Nations League con la CONCACAF, también yo creo que México estaría ahí en el grupo C y peleándose por no descender, ¿eh? México le ha costado bastante trabajo, sobre todo por este tema de transiciones, porque tiene a jugadores que ya ni siquiera juegan en sus equipos, por más que juegan en Europa, no tienen regularidad, y hay jugadores como el caso de Edson Álvarez, que aunque está yendo muy bien con el Ajax, en la selección parece no responder de la misma manera. Entonces sí creo que son factores que hacen que México no pueda competir en este grupo, y algo que tú muy bien recalcas y dices, y es el hecho de que pensamos que porque estas selecciones europeas están en grupo C no compiten, y la realidad es que no es así. Hay que recordar que el nivel que hay allá es muy distinto, y muchas veces las peores selecciones de allá o de las peores selecciones son incluso mejores que las de aquí, que están en un puesto medio para arriba. Entonces, y hablo en general, no nada más de CONCACAF. Entonces sí creo que esa cuestión hace que México esté ahí peleando por no irse a un grupo más abajo. La siguiente es la selección del Salvador, y creo que este es un poco más sencillo de mencionar, pero el análisis es cuestión de ver cómo está esta selección, y la mera verdad en los últimos años no ha dado un buen rendimiento. Si bien está entre estos lugares, estos 8 lugares para clasificar al mundial, la vemos en los últimos lugares, en los partidos como tal no da un rendimiento bueno, o al menos no da pauta para que podamos dar más tener más confianza en esta selección para escalar más lugares. Entonces por esa situación yo la vería a esta selección en los últimos lugares del grupo D. Sí, claro, creo que El Salvador, sobre todo en los últimos años y bueno, en general históricamente, ha tenido más momentos malos que buenos, y creo que esta misma situación la están viviendo actualmente. Es una selección que no tiene a jugadores que tengan un máximo nivel, por decirlo de alguna forma. Entonces creo que en ese sentido sí les afectaría bastante. Yo también los veo en el grupo D compitiendo ahí por no estar entre los últimos lugares, pero creo que sin duda sería su posición habitual si jugaran en esta competición. Y por último hemos dejado a la selección de Estados Unidos, porque creo que es la que más podemos mencionar en cuanto a puntos a favor para ascender a distintos niveles de esta competencia, que en los últimos años lo ha hecho bastante bien, llevando a jugadores promesas a grupos de Europa que, si bien no son de un alto nivel, no son un Bayern o un Real Madrid, están ahí en Europa, están conociendo, y al final del día estas están luchando por conseguir más lugares o obtener mejores puestos en otros clubes. Creo que por eso es de que esta misma selección puede dar un mejor rendimiento en esta competencia, y por eso yo lo vería en grupo C, sí, como las demás, pero estando en los lugares de arriba, y por qué no decirlo, hasta llegar incluso al grupo B en algún momento. En el caso de esta selección, sí creo que actualmente es la selección que tiene cierto nivel por encima en la CONCACAF sobre las demás, sobre todo por esta situación que mencionas de sus jugadores. Si bien es cierto que aunque en los últimos años ha exportado una cantidad importante de jugadores a Europa, que precisamente le permiten a estos jugadores conocer lo que es jugar en estas tierras, creo que también varios de ellos son algo intermitentes, no son jugadores que son tan indispensables y que de repente pueden llegar y no llegar a tener regularidad, excluyendo a ciertos nombres. El caso de Christian Pulisic en el Chelsea, que aunque no es titular indiscutible el 100% de las veces, es un jugador que tiene regularidad, y si no es titular es cambio. El caso también me parece del jugador del RB Leipzig, Adams, que también muchas veces, si no es titular, es cambio, generalmente es cambio, pero sigue manteniendo cierta regularidad. El caso de Serginho Dest, que bueno, no es ahorita el mejor momento que tiene el Barcelona, pero también es un jugador que ahí es constante, que de repente está de titular, que de repente es cambio, pero que sigue teniendo cierta regularidad. Y bueno, el resto de los jugadores, tipo Giovanni Reina, tipo Chris Richards, que no tienen cierta regularidad, no tienen tanto protagonismo, pero de todos modos saben lo que es jugar en Europa. Entonces, por esta situación de Estados Unidos, yo también los veo en el grupo C. Yo no los veo tanto ascendiendo al grupo B, pero tal vez sí peleando por esos primeros 4 lugares para ascender. O sea, no los veo ni tan abajo ni tan arriba, sino simplemente en un punto en el que puede ser que den la sorpresa, pero no siendo algo tan seguro.
Y pues bueno, este es nuestro análisis, al final del día es nuestra opinión, nosotros manejamos este video como tal porque es un ejercicio sobre todo en cuestión de ver cómo podría llegar las selecciones de CONCACAF a esta competencia, qué rendimiento podrían dar y sobre todo pues al final del día es una manera de conocer y comprender el fútbol como tal y ver más o menos cómo vemos a nuestras selecciones en comparación a otras. Claramente en la caja de comentarios puedes dejarnos ¿tú en dónde pondrías a cada una de estas selecciones? Si las pondrías más arriba o más abajo en estos grupos europeos.